El caballo ensangrentado derribó la cerca escolar y se desplomó frente a Maribel, sus ojos aterrorizados fijos en la niña que jamás había pronunciado palabra alguna. En ese instante, algo dentro de aquella bestia condenada a muerte quebró 9 años de silencio, desatando en la pequeña un torrente de palabras que nadie más podía escuchar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El amanecer sobre las colinas de Puebla proyectaba largas sombras sobre el camino de tierra que conducía al matadero municipal de San Miguel Chaltepec. El cielo se teñía de un naranja pálido mientras los trabajadores comenzaban a llegar, sus siluetas recortadas contra la luz naciente como presagios de la muerte que administrarían ese día. Entre ellos, don Hernando Castillo, un hombre de 50 y tantos años, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas, ajustaba su delantal manchado mientras revisaba la lista de animales programados para el sacrificio. Hoy tenemos 15 reses, 8 cerdos y... Hizo una pausa, frunciendo el ceño al leer el último nombre en la lista. Ah, sí, el caballo del Rancho Gutiérrez, Esperanza. Miguel, el ayudante más joven, se acercó con curiosidad. «Un caballo, don Hernando. No es común que traigan caballos aquí». «Este ya no sirve para trabajar», respondió Hernando con indiferencia. «Se lastimó la pata trasera hace unos meses». «El señor Gutiérrez dice que ha gastado demasiado en veterinarios sin resultados. Ya sabes cómo es estos, muchacho. Un animal que no produce es un gasto». En los corrales traseros del matadero, separado de los demás animales, un caballo alazán de 8 años permanecía inmóvil, como si entendiera perfectamente el destino que le aguardaba. Su pelaje, que alguna vez brilló como el cobre bajo el sol, ahora estaba opaco y descuidado. Una cicatriz reciente marcaba su pata trasera derecha, testimonio de la lesión que lo había condenado. Esperanza había sido un magnífico caballo de trabajo, fuerte y resistente como pocos. Durante años había arado campos, tirado de carretas cargadas hasta el límite y llevado a don Federico Gutiérrez por los caminos polvorientos de la región. Pero todo cambió aquella tarde de lluvia cuando resbaló en el lodo mientras tiraba de una carreta demasiado pesada. El sonido del tendón al desgarrarse fue apenas audible bajo el estruendo de la tormenta, pero el dolor que siguió fue insoportable. «Es una lástima», murmuró Miguel, observando al animal desde la distancia. «Parece un buen caballo». «Lo era», corrigió Hernando. «Ahora solo es carne. Prepara todo para cuando llegue el camión». «Empezaremos con las reses, luego los cerdos y al final nos ocuparemos del caballo». El joven asintió, pero sus ojos se demoraron en esperanza. Había algo en la mirada del animal que lo perturbaba, una especie de dignidad que parecía fuera de lugar en aquel entorno de muerte. Mientras tanto, a 5 kilómetros de distancia, la escuela especial Rayos de Sol comenzaba su jornada. La directora, Lucía Hernández, revisaba los horarios del día mientras tomaba su café matutino. El centro educativo, ubicado en las afueras de San Miguel Chaltepec, atendía a 30 niños con diversas necesidades especiales, desde síndrome de Down hasta autismo y parálisis cerebral. «Buenos días, Lucía», saludó Carmen Velázquez, la terapeuta principal, entrando a la oficina con una carpeta llena de documentos. «Tengo buenas noticias. La Secretaría de Educación ha aprobado nuestro proyecto de terapia asistida con animales». Lucía levantó la mirada, una sonrisa iluminando su rostro cansado. «¿En serio? Eso es maravilloso. ¿Cuándo podemos empezar?» «Ese es el problema», respondió Carmen, su entusiasmo desvaneciéndose un poco. «Nos han dado la aprobación, pero no los fondos.
Tendríamos que conseguir los animales y el entrenador por nuestra cuenta. La directora suspiró, dejando su taza sobre el escritorio. Siempre lo mismo. Nos dan permisos, pero no recursos. ¿Cómo se supone que vamos a pagar por eso? Ya apenas cubrimos los gastos básicos. En ese momento, Maribel Sánchez, una niña de 9 años con síndrome de Down, pasó frente a la puerta abierta de la oficina. Se detuvo al escuchar la conversación, aunque no comprendía del todo las palabras. Solo entendió animales, y eso fue suficiente para captar su atención. Maribel nunca había hablado en público, a pesar de los esfuerzos de sus terapeutas. Se comunicaba principalmente a través de gestos y dibujos, encerrándose en un mundo interior que nadie había logrado penetrar completamente. De vuelta en el matadero, el sol ya estaba alto cuando llegó el camión con los animales programados para ese día. Las reses mugían nerviosamente mientras eran descargadas, como si presintieran su inminente fin. Esperanza observaba todo desde su corral, sus orejas moviéndose inquietas ante cada sonido. Algo estaba cambiando en el caballo. Una energía nacida de la desesperación comenzaba a fluir por sus venas, un último impulso de supervivencia que crecía con cada minuto que pasaba. Sus instintos le decían que tenía que actuar ahora o nunca. Cuando Miguel se acercó para comprobar la seguridad del corral, notó algo inusual en el comportamiento del animal. Esperanza ya no parecía resignado. Su cuerpo estaba tenso, sus ojos atentos, calculadores. «Don Hernando», llamó el joven, «creo que deberíamos asegurar mejor al caballo. Parece inquieto». Pero Hernando estaba ocupado con la descarga de las reses. «No seas miedoso, muchacho. Es solo un caballo viejo y lastimado. ¿Qué va a hacer?». La respuesta llegó minutos después, cuando un estruendo metálico resonó en todo el matadero. Esperanza, reuniendo fuerzas que nadie creía que aún poseía, había embestido contra la puerta del corral. El metal oxidado cedió ante el impacto, y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el caballo alazán galopaba hacia la libertad, dejando tras de sí una nube de polvo y trabajadores atónitos. «Se escapa», gritó Miguel, señalando hacia la figura que se alejaba a toda velocidad. Hernando soltó una maldición. «Déjalo ir, no llegará lejos con esa pata. Volverá cuando tenga hambre, o alguien lo encontrará». Pero mientras pronunciaba estas palabras, incluso él dudaba de su veracidad. Había visto algo en los ojos de Esperanza, algo que no había notado en ningún otro animal durante sus 20 años trabajando en el matadero. No era solo miedo o instinto, era determinación, una voluntad inquebrantable de vivir. Y así, bajo el sol implacable de Puebla, Esperanza corría como nunca antes lo había hecho, ignorando el dolor punzante en su pata lesionada, siguiendo un camino incierto que, sin saberlo, lo llevaría a cambiar para siempre la vida de los niños de la escuela. Rayos de sol. Esperanza corría como si llevara el mismísimo diablo tras sus cascos. Cada galope enviaba oleadas de dolor por su pata lesionada, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. No sabía hacia dónde se dirigía, solo sabía que debía alejarse del olor a muerte que impregnaba el matadero. Las calles polvorientas de San Miguel Chaltepec se abrían ante él mientras los escasos transeúntes se apartaban sorprendidos al ver pasar aquella estela de pelaje alazán. Algunos gritaban, otros señalaban, pero nadie intentó detenerlo. Un caballo desbocado era demasiado peligroso para intervenir. «¡Cuidado!». «¡Apártense!», gritó don Eusebio, el dueño de la tienda de abarrotes, cuando vio a Esperanza doblar la esquina a toda velocidad. Doña Concepción, que barría la entrada de su casa,
Apenas tuvo tiempo de pegarse a la pared mientras el animal pasaba como un rayo frente a ella. ¡Virgen Santísima! ¿De dónde salió ese caballo? Esperanza dejó atrás el centro del pueblo y se adentró en caminos menos transitados. Su respiración era pesada, sus fosas nasales dilatadas captaban olores desconocidos. A lo lejos, entre la vegetación, distinguió un edificio de colores vivos: azul cielo, amarillo sol y verde esperanza. Sin saberlo, sus pasos lo llevaban directamente hacia la escuela especial Rayos de Sol. En el patio trasero de la escuela, los niños disfrutaban de su recreo bajo la atenta mirada de sus profesores. Joaquín Mendoza, maestro de educación física, organizaba un juego de pelota adaptado, mientras Elena Torres, asistente terapéutica, ayudaba a los más pequeños en el arenero. Maribel Sánchez estaba sentada sola bajo un árbol, como de costumbre. Sus grandes ojos observaban a los demás niños jugar, pero ella prefería la soledad de su mundo interior. En sus manos sostenía un cuaderno donde dibujaba figuras que solo ella comprendía. El ruido llegó primero, un golpeteo rítmico que se intensificaba con cada segundo. Luego, un relincho potente rompió la tranquilidad del recreo. Todos los niños se quedaron inmóviles cuando la figura imponente de Esperanza apareció tras derribar parte de la cerca de madera que delimitaba el terreno de la escuela. «¡Todos adentro! ¡Rápido!», gritó Joaquín, corriendo para interponerse entre los niños y el animal. Elena comenzó a reunir a los pequeños, guiándolos hacia la puerta del edificio. «¡Vengan, niños! ¡Con calma, pero rápido!». En medio de la confusión, nadie notó que Maribel no se había movido. Seguía bajo el árbol, su mirada fija en el recién llegado, sin mostrar ni un ápice de miedo. Esperanza se detuvo en el centro del patio, jadeando, su cuerpo cubierto de sudor y polvo. El esfuerzo había sido demasiado. La adrenalina que lo había mantenido en movimiento comenzaba a diluirse, dejando paso a un dolor agudo en su pata lesionada. Intentó dar unos pasos más, pero sus fuerzas lo abandonaron. Con un suave relincho de rendición, el caballo se desplomó sobre el césped. Desde la puerta del edificio, Carmen Velázquez observaba la escena con preocupación. «Lucía, hay un caballo en nuestro patio y parece herido». La directora se asomó, incrédula. «¿Un caballo? ¿De dónde salió?» «No lo sé, pero parece exhausto. Mira cómo respira», señaló Carmen. Joaquín se acercó cautelosamente al animal caído. «No se mueve, pero está vivo. Respira con dificultad y tiene una herida en la pata trasera». Fue entonces cuando Elena gritó: «¡Maribel! ¡Oh, Dios mío! ¡Maribel está ahí!». Todos giraron sus cabezas para ver a la pequeña niña acercándose lentamente al caballo. Un silencio sepulcral cayó sobre el patio, mientras los adultos contenían la respiración, paralizados por el miedo y la sorpresa. «No te muevas, Maribel», ordenó Joaquín, avanzando con cuidado para no asustar al animal ni a la niña. Pero Maribel parecía no escuchar. Con pasos pequeños pero decididos, se aproximó a Esperanza. El caballo levantó su cabeza, sus ojos oscuros fijándose en la niña que se acercaba sin miedo. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos a todos los presentes. En lugar de asustarse o intentar levantarse, Esperanza dejó caer nuevamente su cabeza sobre el césped, como si se rindiera ante la niña, como si entendiera que no representaba ninguna amenaza. Maribel se arrodilló junto al animal y con infinita ternura colocó su pequeña mano sobre el cuello sudoroso del caballo. Sus dedos se hundieron en las crines enredadas mientras una sonrisa iluminaba su rostro habitualmente serio. Está sonriendo», susurró Elena, con lágrimas formándose en sus ojos, y entonces el milagro ocurrió.
En medio de aquel patio escolar, bajo la mirada atónita de profesores y compañeros, Maribel Sánchez, la niña que nunca había pronunciado una palabra en público, acercó sus labios al oído de Esperanza y comenzó a hablar. Su voz era apenas un susurro, tan suave que nadie podía distinguir las palabras, pero estaba hablando, fluida, continua, confiadamente, como si compartiera secretos antiguos con un viejo amigo. Está hablando, balbuceó Lucía, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Dios mío, Maribel está hablando con el caballo. Carmen se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. En 6 años de terapia, nunca había dicho una palabra. El tiempo pareció detenerse en aquel patio escolar. Nadie se atrevía a moverse, a romper la magia de ese momento en que una niña que vivía encerrada en su silencio encontraba su voz gracias a un caballo que había escapado de la muerte. La noticia de que un caballo había irrumpido en la escuela Rayos de Sol no tardó en recorrer San Miguel Chaltepec. Las llamadas telefónicas y los mensajes volaban de un extremo a otro del pueblo, mientras las versiones se distorsionaban con cada nueva narración. Dicen que un caballo salvaje atacó la escuela especial, comentaba doña Remedios en la panadería. Yo escuché que el animal derribó la pared principal y entró como un demonio, respondía don Tomás, exagerando los hechos como de costumbre. En el matadero, Hernando recibió la noticia a través de Miguel, quien había salido a comprar refrescos y regresó corriendo, agitado. «Don Hernando, el caballo que se escapó está en la escuela especial. Todo el pueblo habla de eso». El encargado del matadero frunció el ceño. «¿Estás seguro que es el mismo?» «Sí, señor. Un alazán con la pata trasera lastimada. No hay duda». Hernando suspiró profundamente. «Tenemos que avisar a don Federico. Es su animal, al fin y al cabo». Mientras tanto, en la escuela Rayos de Sol, la situación había evolucionado de la emergencia inicial a un estado de asombrada contemplación. Maribel seguía junto a Esperanza, ahora en silencio, pero con una mano firmemente apoyada en el cuello del animal. El caballo, por su parte, parecía haberse calmado. Su respiración era más regular, aunque el dolor en su pata era evidente. La doctora Gabriela Ortiz, veterinaria local a quien Carmen había llamado urgentemente, examinaba al animal con manos expertas. «Tiene una lesión severa en el tendón», explicó después de revisar cuidadosamente la pata trasera. «Es antigua, mal curada. Probablemente por eso lo enviaron al matadero». Lucía palideció. «¿Al matadero? ¿Este caballo venía del matadero?» Gabriela asintió. «Casi seguro». «Miren estas marcas en el cuello», señaló unas rozaduras características. «Son típicas de los corrales de espera. Además, está deshidratado y desnutrido». Carmen miró a Maribel, quien seguía absorta en su conexión con Esperanza, ajena a la conversación de los adultos. «Nunca había visto a Maribel así», murmuró. «A 6 años intentando que se comunique, y de repente los animales tienen un don especial para conectar con niños como ella», respondió Gabriela. «En mi clínica lo veo a menudo. Mascotas que logran lo que años de terapia no consiguen». Joaquín, que había estado manteniendo a los demás niños dentro del edificio, se acercó al grupo. «Los pequeños están impacientes. Todos quieren ver al caballo. Especialmente desde que corrió la voz de que Maribel le está hablando». Lucía meditó por un momento, observando a la niña y al animal. «Es seguro, Gabriela. El caballo representa algún peligro». La veterinaria negó con la cabeza. «En su estado actual, no. Está exhausto y adolorido. Además, parece tener un temperamento sorprendentemente dócil para haber estado en esa situación traumática». Entonces,
¿Podemos dejar que los demás niños se acerquen? De uno en uno y con supervisión, no veo por qué no. Así comenzó una procesión silenciosa y ordenada. Uno por uno, los compañeros de Maribel salieron al patio y se acercaron a Esperanza. Algunos con miedo, otros con curiosidad, pero todos con un respeto instintivo que sorprendió a los maestros. Santiago, un niño con autismo que normalmente rechazaba cualquier contacto físico, se sentó junto a Maribel y extendió tímidamente su mano hacia el caballo. Cuando sus dedos tocaron el pelaje, una sonrisa iluminó su rostro. Valeria, que sufría de parálisis cerebral y se movía en silla de ruedas, fue acercada por Elena. La niña se inclinó desde su silla y, con esfuerzo, logró acariciar la crin del animal. Su risa cristalina llenó el patio. «Es increíble», susurró Carmen a Lucía. «Mira cómo responden. Es como si el caballo los entendiera», completó la directora, con la voz quebrada por la emoción. El momento mágico fue interrumpido por la llegada de una camioneta que se detuvo bruscamente frente a la escuela. De ella descendió un hombre corpulento, de unos 60 años, con el ceño fruncido y paso decidido. Era Federico Gutiérrez, dueño del rancho y propietario legal de Esperanza. «¿Dónde está mi caballo?», exigió saber, su voz resonando en el patio. Lucía se adelantó para enfrentarlo. «Señor Gutiérrez, supongo, el animal está aquí, pero está herido y...» «Ese caballo es mío», interrumpió Federico. «Me avisaron del matadero que escapó y vino a parar aquí. Vengo a llevármelo». «Señor, por favor», intervino Gabriela. «El animal no está en condiciones de ser transportado ahora mismo». Federico la miró con desdén. «Es un caballo inútil, señorita. Ya pagué para que lo sacrificaran. Cada minuto que pasa me está costando dinero». Las palabras cayeron como piedras en el patio silencioso. Los niños, que habían estado absortos en su encuentro con Esperanza, ahora miraban al recién llegado con expresiones de temor y confusión. Maribel, al escuchar la voz alterada del hombre, se aferró al cuello de Esperanza con fuerza protectora. Por primera vez, sus ojos se alzaron para mirar directamente a un adulto que no fuera su familia o sus maestros. Federico avanzó hacia el caballo, pero se detuvo en seco cuando vio la escena. La pequeña niña abrazada al cuello del animal, sus ojos grandes y oscuros fijos en él, con una mezcla de miedo y determinación. «Señor Gutiérrez», dijo Lucía con firmeza pero sin agresividad, «entiendo que el caballo es suyo, legalmente, pero quizás podríamos llegar a un acuerdo». El hombre la miró con escepticismo. «¿Qué clase de acuerdo?» «Uno que beneficie a todos», respondió la directora, lanzando una mirada significativa hacia Maribel y los demás niños que ahora formaban un círculo protector alrededor de Esperanza. Federico Gutiérrez no era un hombre acostumbrado a negociar. En el rancho El Amanecer, su palabra era ley y nadie cuestionaba sus decisiones. Sin embargo, algo en aquella escena lo desconcertaba. La niña abrazada al cuello de Esperanza, los otros pequeños formando un escudo humano, los maestros con miradas determinadas pero respetuosas. «Vamos a mi oficina, señor Gutiérrez», sugirió Lucía, intentando alejar la conversación de los oídos de los niños. «La doctora Ortiz se quedará con ellos mientras hablamos». Federico dudó un momento, pero finalmente asintió y siguió a la directora hacia el edificio principal. Carmen y Joaquín se unieron a ellos, dejando a Gabriela y Elena con los niños y el caballo. La oficina de Lucía era un espacio pequeño pero acogedor, decorado con dibujos infantiles y fotografías de generaciones de alumnos. La directora ofreció asiento a Federico y se sentó frente a él, con Carmen y Joaquín flanqueándola como silenciosos apoyos. «Entiendo perfectamente que el caballo es suyo», comenzó Lucía.
y no pretendemos cuestionar eso, pero quizás no sea consciente de lo que acaba de ocurrir en nuestro patio. Federico cruzó los brazos, a la defensiva. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Ese animal ya no me sirve. Está lisiado. Maribel Sánchez, la niña que vio abrazada al caballo, nunca había hablado en público, explicó Carmen, inclinándose hacia adelante. 6 años de terapia intensiva y ni una palabra, hasta hoy. Le habló al caballo, añadió Joaquín. Por primera vez le escuchamos la voz. Federico descruzó los brazos, su expresión cambiando sutilmente. ¿La niña no hablaba? No solo eso, continuó Lucía. Santiago, un niño con autismo severo que rechaza el contacto físico, tocó voluntariamente al animal. Valeria, con parálisis cerebral, mostró más control motor intentando acariciarlo que en meses de fisioterapia. Un silencio pesado cayó sobre la oficina. Federico se removió incómodo en su asiento, como si las palabras de la directora fueran pequeñas piedras que comenzaban a desgastar su determinación. «Mire», dijo finalmente, «lamento mucho lo de esos niños, de verdad, pero no puedo mantener un caballo que no produce. Tengo otros 20 animales que alimentar, trabajadores que pagar, una familia que sostener». «¿Cuánto?», preguntó directamente Lucía. «Perdón, ¿cuánto vale el caballo para usted? ¿Cuánto iba a recibir del matadero?» Federico pareció sorprendido por la franqueza. 3.000 pesos. No es mucho, pero algo es algo. Lucía miró a Carmen y Joaquín, quienes asintieron casi imperceptiblemente. «Le ofrecemos 5.000», dijo la directora. «Es todo lo que tenemos en el fondo para actividades especiales». «Pero Lucía», interrumpió Carmen preocupada, «ese dinero era para...» «Lo sé», respondió Lucía sin apartar la mirada de Federico. «Pero creo que esto es más importante ahora». Federico se frotó la barbilla, considerando la oferta. «¿Y qué harán con el caballo? Necesita cuidados, comida, un lugar adecuado. No es una mascota cualquiera». En ese momento, alguien llamó a la puerta. Era Gabriela, la veterinaria, que entró con expresión seria pero esperanzada. «Disculpen la interrupción, pero hay algo que deben ver». Los 4 adultos salieron al patio, donde una escena extraordinaria se desarrollaba ante sus ojos. Los niños estaban sentados en semicírculo alrededor de Esperanza, quien permanecía echado pero con la cabeza erguida, como si estuviera participando en la clase improvisada que Elena dirigía. «Muy bien, Santiago», decía la asistente. «¿Puedes decirnos qué comen los caballos?». El niño, habitualmente retraído y con dificultad para mantener la atención, respondió con entusiasmo: «Pasto y zanahorias». «Excelente. ¿Y tú, Valeria? ¿Recuerdas cómo se llama la casa de los caballos?». «Es establo», pronunció la niña con esfuerzo pero claramente, provocando una sonrisa de aprobación en Elena. Maribel, todavía junto a Esperanza, dibujaba en su cuaderno con concentración. Cuando Lucía se acercó para ver, descubrió un retrato sorprendentemente detallado del caballo, con cada mechón de la crin representado con precisión. «Nunca la había visto dibujar así», murmuró Carmen asombrada. «Siempre hace figuras abstractas, nunca algo reconocible». Federico observaba la escena en silencio, su rostro una batalla entre el pragmatismo del ranchero y algo más profundo, más humano, que comenzaba a despertar en él. «Tengo una propuesta», dijo finalmente. «Conozco a alguien que podría ayudarnos». Todos se volvieron hacia él, sorprendidos por el cambio en su tono. «Mi sobrina, Renata, trabaja en un santuario de animales cerca de Cholula. Nueva Vida se llama. Rescatan animales de granja maltratados o abandonados». «¿Un santuario?», preguntó Lucía, esperanzada. «Sí, tal vez».
Tal vez puedan aceptar a Esperanza, continuó Federico, usando por primera vez el nombre del caballo. Y si ustedes quieren, podrían establecer algún tipo de programa para que los niños lo visiten. Lucía, Carmen y Joaquín intercambiaron miradas de incredulidad y esperanza. Es más, añadió Federico, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. No necesito los 5.000 pesos. Pueden usarlos para el transporte del animal y lo que haga falta. Señor Gutiérrez, comenzó Lucía, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No diga nada, interrumpió el ranchero con un gesto de la mano. Solo cuiden bien de él, ¿de acuerdo? Era un buen caballo de trabajo. Y mientras pronunciaba esas palabras, la mirada de Federico se posó en Maribel, quien había levantado la cabeza de su dibujo y, por primera vez, sonreía directamente hacia él, como si entendiera perfectamente lo que acababa de suceder. El amanecer bañaba con luz dorada los amplios terrenos del santuario Nueva Vida, ubicado en las afueras de Cholula. El lugar, fundado 5 años atrás por un grupo de activistas y veterinarios, se extendía por 8 hectáreas de tierra fértil, donde más de 100 animales rescatados de situaciones de maltrato o abandono encontraban un hogar permanente. El vehículo de transporte especializado recorría el camino de terracería que conducía al área principal. En su interior, Esperanza viajaba sedado bajo la supervisión de Gabriela, quien había insistido en acompañarlo personalmente durante el trayecto. Renata Gutiérrez, una mujer de 30 y tantos años, con una trenza gruesa y manos curtidas por el trabajo constante con animales, esperaba junto a la entrada. A pesar de compartir apellido con Federico, poco tenía en común con su tío en cuanto a temperamento. Donde él era pragmático y áspero, ella era idealista y cálida. «Bienvenidos a Nueva Vida», saludó cuando el vehículo se detuvo. Lucía descendió primero, seguida por Carmen y Joaquín. Los 3 se habían turnado para conducir desde San Miguel Xaltepec, un viaje de casi 3 horas por carreteras rurales. «Gracias por recibirnos con tan poca antelación», respondió Lucía, estrechando la mano de Renata. «Tu tío nos dijo que quizás podrías ayudarnos, pero no esperábamos una respuesta tan rápida». Renata sonrió. «Cuando el tío Federico me llamó no podía creerlo. Nunca ha entendido muy bien lo que hacemos aquí. Que él mismo sugiriera traer a uno de sus animales debe ser un caballo muy especial. No tienes idea», murmuró Carmen, mirando hacia el transporte donde los auxiliares del santuario comenzaban a preparar la rampa para descender a Esperanza. Mientras los veterinarios del santuario coordinaban el desembarque, Renata les mostró las instalaciones. El santuario estaba organizado por secciones. Un área para animales grandes como caballos, burros y vacas, otra para animales medianos como cerdos, cabras y ovejas, y varias zonas más pequeñas para aves de corral, animales con necesidades especiales y una clínica veterinaria completa. «Esto es impresionante», comentó Joaquín, observando los establos limpios y espaciosos. «¿Cómo financian todo esto?» «Donaciones, principalmente», explicó Renata. «También tenemos programas educativos para escuelas y universidades y vendemos productos orgánicos cultivados aquí mismo. Cada animal tiene un padrino o madrina que aporta mensualmente para su manutención». Llegaron a un establo recién preparado. Era amplio, con piso de tierra cubierto de paja fresca y un bebedero automático. Al lado había un pequeño corral cercado donde el animal podría pastar y moverse libremente una vez recuperado. «Este será el hogar de Esperanza», anunció Renata. «Está junto a la clínica para que los veterinarios puedan monitorearlo constantemente durante su recuperación». 1 hora después,
Esperanza descansaba en su nuevo hogar. El efecto de los sedantes comenzaba a disiparse, y el caballo miraba a su alrededor con cautela, pero sin mostrar signos de angustia. «Se está adaptando sorprendentemente bien», comentó Marcos Durán, el veterinario jefe del santuario, tras revisar los signos vitales del animal. Los caballos suelen ser nerviosos en lugares nuevos, especialmente después de experiencias traumáticas. «Es como si entendiera que está a salvo», añadió Gabriela, quien había compartido con sus colegas los detalles de la lesión de Esperanza y su extraordinaria conexión con los niños de rayos de sol. Renata, que había escuchado atentamente la historia, se acercó a Lucía mientras observaban al caballo desde una distancia prudente. «He oído hablar de casos similares», dijo en voz baja. «Animales que tienen una conexión especial con niños con necesidades especiales. En algunos lugares de Europa y Estados Unidos ya existen programas formales de terapia asistida con caballos». «Equinoterapia», asintió Lucía. «Lo investigamos después de lo que pasó con Esperanza. Pero establecer un programa así requiere recursos, entrenamiento especializado. Quizás podríamos empezar con algo sencillo», sugirió Renata, un brillo de entusiasmo iluminando sus ojos. «Visitas regulares, actividades estructuradas pero no demasiado formales, ver cómo responden los niños y cómo se adapta Esperanza». «¿Lo dices en serio?», preguntó Carmen, que se había acercado para escuchar la conversación. «Completamente», confirmó Renata. «Parte de nuestra misión es educativa. Si podemos ayudar a esos niños mientras les enseñamos sobre el respeto a los animales, sería una situación donde todos ganan». 2 semanas después, el primer autobús escolar de Rayos de Sol atravesaba las puertas del santuario Nueva Vida. En su interior, 15 niños miraban por las ventanillas con una mezcla de excitación y nerviosismo. Maribel, sentada junto a Elena, apretaba contra su pecho el cuaderno donde había dibujado decenas de veces a Esperanza durante los días de espera. «¿Crees que me recuerde?», preguntó en voz baja, una de las pocas frases completas que había pronunciado desde aquel día en el patio escolar. «Estoy segura que sí, pequeña», respondió Elena, conmovida por el cambio en la niña que, hasta hace poco, se comunicaba principalmente a través de gestos. El autobús se detuvo frente al área de visitantes. Renata los recibió con una sonrisa amplia, acompañada por 2 asistentes que llevaban pequeños gorros de paja para cada niño, protección contra el sol primaveral que calentaba generosamente el santuario. «Bienvenidos a Nueva Vida», saludó con entusiasmo. «Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Y hay alguien especial que está esperando verlos». Los niños descendieron del autobús en orden, tomados de la mano en parejas como les habían enseñado. Santiago, que normalmente se resistía a cualquier tipo de formación, esperaba pacientemente su turno, sus ojos recorriendo con fascinación los amplios espacios verdes del santuario. Valeria, en su silla de ruedas adaptada, era asistida por Joaquín, quien la bajó cuidadosamente utilizando la rampa. «Ya antes de visitar a nuestro amigo especial», explicó Renata, «vamos a aprender algunas reglas importantes para estar con los animales. ¿Alguien sabe cómo debemos comportarnos cerca de un caballo?». Maribel, para sorpresa de todos, levantó su mano de inmediato. «Sí, Maribel», la animó Renata, intercambiando una mirada de asombro con Carmen. «No gritar», dijo la niña con voz clara, «y acercarse despacio por delante para que pueda vernos». Un silencio admirado siguió a sus palabras. Para los maestros que conocían la historia previa de Maribel, cada frase completa era un pequeño milagro. «Exactamente», confirmó Renata, aplaudiendo suavemente.
Muy bien, Maribel. Los caballos se asustan con los ruidos fuertes y no les gusta que aparezcamos de repente por detrás. ¿Alguien más quiere compartir algo? Poco a poco, otros niños comenzaron a participar. El entusiasmo era evidente mientras seguían a Renata por un sendero rodeado de árboles que conducía a la zona de rehabilitación. A lo lejos, varios caballos pastaban tranquilamente en amplios corrales. ¿Cuál es Esperanza?, preguntó Santiago, saltando para intentar ver mejor. Paciencia, sonrió Renata. Está en un área especial porque todavía se está recuperando. Al doblar un recodo del camino, apareció frente a ellos un corral circular más pequeño, conectado a un establo pintado de azul cielo. En su interior, un caballo alazán levantó la cabeza al escucharlos aproximarse. Su pelaje, que antes estaba opaco y descuidado, ahora brillaba bajo el sol, y aunque aún cojeaba ligeramente, su postura era más firme, más digna. ¡Esperanza!, exclamó Maribel, soltándose de la mano de Elena y corriendo hacia la valla. «¡Maribel, espera!», llamó Carmen, pero se detuvo al ver lo que ocurría. El caballo, al escuchar la voz de la niña, había relinchado suavemente y comenzó a caminar hacia ella, ignorando su cojera. Se detuvo junto a la valla, bajando su cabeza justo a la altura donde Maribel había llegado, jadeante y con los ojos brillantes de emoción. «Me recuerda», susurró la niña, extendiendo su mano pequeña para acariciar el hocico aterciopelado. «Sabía que me recordaría». Marcos Durán, el veterinario jefe, observaba la escena desde la puerta del establo, con expresión maravillada. «Es extraordinario», comentó cuando Lucía se acercó a él. «Hemos estado trabajando con Esperanza diariamente. Su lesión está mejorando, pero lo más sorprendente es su actitud. Algunos animales rescatados de situaciones traumáticas tardan meses en confiar nuevamente en las personas. Él, en cambio, parece que hubiera encontrado su propósito», completó Lucía, observando cómo los demás niños se acercaban ahora en pequeños grupos para saludar al caballo. «Exactamente», asintió Marcos. «Renata me contó sobre la conexión especial con los niños, pero verlo es, bueno, bastante conmovedor». En los siguientes minutos cada niño tuvo su momento con Esperanza. Valeria, en su silla de ruedas, fue acercada cuidadosamente y el caballo, en un gesto que pareció casi deliberado, bajó su cabeza aún más para permitirle alcanzarlo. Santiago, generalmente reacio al contacto, apoyó su frente contra el cuello del animal durante varios segundos, sus ojos cerrados en una expresión de paz absoluta. «Dom nunca había visto algo así», murmuró Elena a Carmen, secándose disimuladamente una lágrima. «Es como si supiera exactamente lo que cada niño necesita». Después de los saludos iniciales, Renata organizó actividades estructuradas. Con ayuda de Marcos, guiaron a los niños en diferentes interacciones con Esperanza: cepillado suave del pelaje, alimentación con zanahorias cortadas, un tratamiento especial autorizado por los veterinarios e incluso una sesión de dibujo donde cada uno representó su experiencia con el caballo. Para Maribel, sin embargo, estas actividades grupales no parecían suficientes. Durante toda la visita, sus ojos apenas se apartaron de Esperanza y cuando no era su turno para interactuar directamente, se mantenía lo más cerca posible de la valla, como si temiera que el caballo pudiera desaparecer si lo perdía de vista. Renata, atenta a las dinámicas individuales, se acercó a la niña durante un momento de descanso. «Parece que tú y Esperanza tienen una conexión muy especial», dijo, sentándose junto a Maribel en un banquito de madera. La niña asintió sin apartar la mirada del caballo, que ahora bebía agua tranquilamente. «Le conté un secreto», confesó en voz baja. «El primer día, cuando llegó a nuestra escuela,
¿Un secreto?, preguntó Renata con genuina curiosidad. Maribel asintió nuevamente. Le dije que yo también me sentía perdida a veces, que entendía lo que era ser diferente. Las palabras, pronunciadas con una sencillez desarmante, golpearon a Renata como una revelación. Se quedó sin habla por un momento, conmovida por la profunda empatía que aquella pequeña niña era capaz de sentir. «¿Sabes, Maribel?», dijo finalmente, «creo que Esperanza entendió perfectamente tu secreto. Y creo que eso fue lo que lo ayudó a confiar nuevamente. ¿Puedo venir a visitarlo otra vez?», preguntó la niña, mirando a Renata directamente a los ojos por primera vez. «Por supuesto», sonrió Renata. «De hecho, estaba pensando que quizás podríamos hacer algo especial. Esperanza necesita un cuidador principal, alguien que se encargue de actividades específicas durante sus visitas. Alguien que lo conozca bien y entienda sus necesidades». Los ojos de Maribel se abrieron con asombro y esperanza. «Yo podría, con la supervisión adecuada, y si tus maestros están de acuerdo, creo que serías perfecta para ese papel». En ese momento, Carmen se acercó a ellas. Había escuchado parte de la conversación y no pudo evitar intervenir. «Maribel ha estado hablando de Esperanza constantemente», comentó. «Sus terapeutas están asombrados con su progreso. En solo 2 semanas ha avanzado más que en años de terapia convencional». «No me sorprende», respondió Renata. «La conexión entre animales y humanos puede ser profundamente terapéutica, especialmente para niños con necesidades especiales. Lo vemos constantemente aquí en el santuario». Mientras hablaban, Marcos se había acercado a Esperanza para realizar una revisión rutinaria de su pata lesionada. El caballo, que normalmente se mostraba cooperativo durante estos procedimientos, parecía inquieto esta vez, relinchando suavemente y moviendo la cabeza con nerviosismo. «¿Qué ocurre?», preguntó Lucía, notando el cambio. Marcos frunció el ceño, palpando cuidadosamente el tendón dañado. «Parece haber una ligera inflamación». «Nada grave, pero necesitaremos ajustar el tratamiento». Maribel, que observaba atentamente, se levantó de un salto y corrió hacia la valla. «¿Está enfermo?», preguntó, su voz temblorosa por la preocupación. «No, pequeña», la tranquilizó Marcos. «Solo necesita un poco más de descanso y cuidados. Estará bien, te lo prometo». Pero la niña no parecía convencida. Con una determinación sorprendente, se volvió hacia Carmen y declaró: «Necesito aprender a cuidarlo, para que se ponga mejor». Las semanas siguientes transformaron tanto el santuario Nueva Vida como la escuela Rayos de Sol. Lo que había comenzado como visitas ocasionales se convirtió en un programa estructurado que nadie había previsto, pero que todos reconocían como extraordinario. En una pequeña oficina improvisada junto al establo de Esperanza, Renata, Lucía, Carmen y Marcos revisaban los avances del que ahora llamaban oficialmente Programa de Equinoterapia Esperanza. «Los resultados superan nuestras expectativas», comentaba Lucía, revisando las evaluaciones de los terapeutas. «Santiago ha reducido sus episodios de ansiedad en un 60%. Valeria muestra mayor control motor en sus extremidades superiores. Y Maribel es un caso aparte», completó Carmen, sonriendo. «Su psicóloga dice que nunca había visto un avance tan significativo en tan poco tiempo. No solo habla con fluidez ahora, sino que ha comenzado a socializar con otros niños, a tomar iniciativas». Renata asintió, satisfecha. Esperanza también ha mejorado notablemente. La inflamación en su tendón ha disminuido, y aunque nunca recuperará completamente la movilidad de esa pata, su calidad de vida es excelente.
Creo que están sanándose mutuamente, reflexionó Marcos, mirando por la ventana hacia el corral donde Maribel, equipada con un pequeño chaleco que la identificaba como cuidadora asistente, guiaba a Esperanza en un paseo suave alrededor del perímetro. El programa había tomado forma orgánicamente. 2 veces por semana, un grupo seleccionado de niños de Rayos de Sol visitaba el santuario para sesiones estructuradas con Esperanza y otros animales rescatados, bajo la supervisión profesional de Marcos y un equipo de terapeutas especializados que se habían sumado voluntariamente al proyecto. Cada niño participaba en actividades diseñadas para sus necesidades específicas. Para Valeria, los ejercicios consistían en cepillar a Esperanza, estirando sus brazos afectados por la parálisis cerebral en movimientos que fortalecían sus músculos mejor que cualquier fisioterapia convencional. Para Santiago, los momentos de contacto controlado con el caballo le ayudaban a regular sus respuestas sensoriales, reduciendo gradualmente su hipersensibilidad al tacto. Pero era Maribel quien había experimentado la transformación más dramática. La niña que antes vivía encerrada en su silencio, ahora explicaba con entusiasmo a los visitantes del santuario las necesidades de Esperanza, su historia, su personalidad. Había memorizado términos veterinarios y seguía con atención casi obsesiva cada detalle del tratamiento de su amigo equino. «Tenemos otra buena noticia», anunció Renata, sacando unos documentos de su carpeta. «La Fundación Hernández ha confirmado su donación. Podremos construir un espacio especializado para la equinoterapia, con rampas de acceso para sillas de ruedas y equipamiento profesional». Las expresiones de alivio fueron evidentes. El aspecto financiero había sido una preocupación constante. Hasta ahora, el programa funcionaba gracias a voluntarios y adaptando espacios existentes. «Esto cambia todo», suspiró Lucía. «Podremos atender a más niños, ofrecer servicios a otras escuelas y contratar personal especializado», añadió Carmen. «No podemos depender siempre de voluntarios, por más generosos que sean». La conversación fue interrumpida cuando Elena entró apresuradamente a la oficina. «Disculpen, pero creo que deberían ver esto», dijo, con una mezcla de urgencia y emoción en su voz. Los 4 adultos la siguieron hasta el corral. Allí, Maribel había dejado que otros niños tomaran su lugar junto a Esperanza y ahora estaba sentada en el suelo, rodeada por ellos. En sus manos sostenía un pequeño cuaderno y estaba leyendo en voz alta. Y así, Esperanza encontró un nuevo hogar donde podía ayudar a niños especiales como yo. Leía con voz clara, aunque todavía algo tímida. Y descubrió que todos tenemos un propósito, incluso cuando creemos que ya no servimos para nada. Los niños escuchaban fascinados. Incluso Santiago, que solía distraerse con facilidad, mantenía su atención fija en Maribel y en las sencillas ilustraciones que ella mostraba mientras leía. «Es su proyecto escolar», explicó Elena en voz baja. La maestra les pidió que escribieran un cuento sobre algo importante para ellos. Maribel escribió e ilustró toda la historia de Esperanza. «Increíble», murmuró Marcos. «Hace 2 meses apenas hablaba y ahora escribe y lee frente a un grupo». En ese momento, Maribel levantó la mirada y vio a los adultos observándola. En lugar de encogerse o interrumpirse, como habría hecho antes, sonrió y continuó con más confianza. Esperanza aprendió que a veces los accidentes no son el final, sino el principio de algo nuevo. Y yo aprendí que cuando encuentras a alguien que te entiende de verdad, las palabras empiezan a salir solas. Una emoción casi palpable envolvió a todos los presentes.
Carmen apretó la mano de Lucía, mientras Renata se secaba discretamente una lágrima. Creo que tenemos que añadir escritora a la lista de talentos descubiertos de Maribel, comentó Lucía, con la voz ligeramente quebrada. Tenemos que conseguir que ese cuento se publique, añadió Renata. Podría ayudar a recaudar fondos para el programa. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que la pequeña historia de Maribel llegaría mucho más lejos de lo que jamás imaginaron, tocando corazones y cambiando vidas más allá de los límites del santuario Nueva Vida. 3 meses después del inicio del programa, el pequeño cuento ilustrado de Maribel, Mi amigo Esperanza, había sido transformado en un libro infantil gracias al entusiasmo de un editor local que visitó el santuario con su hijo autista. Impreso con una tirada inicial modesta de 500 ejemplares, el libro se agotó en menos de 2 semanas. La historia sencilla pero poderosa de un caballo rescatado y una niña que encontró su voz había tocado una fibra sensible en la comunidad. «No puedo creerlo», exclamó Lucía, sosteniendo el periódico local donde aparecía una fotografía de Maribel junto a Esperanza. El titular rezaba: «La niña que no hablaba ahora cuenta historias. El milagro equino de San Miguel, Chaltepec. Y esto es solo el comienzo», respondió Renata, mostrándole su teléfono. Una productora de Ciudad de México quiere hacer un documental sobre el programa, y 3 escuelas de Puebla han solicitado información para replicar nuestra iniciativa. El programa Esperanza había crecido más allá de las expectativas más optimistas. Lo que comenzó con un caballo y un grupo pequeño de niños, ahora incluía a 30 estudiantes de Rayos de Sol y 2 escuelas cercanas, 5 caballos rescatados especialmente entrenados y un equipo de profesionales que incluía terapeutas, psicólogos y veterinarios especializados. El impacto en los niños era innegable. Informes médicos documentaban mejoras significativas en motricidad, comunicación, regulación emocional y habilidades sociales. Los padres hablaban de antes y después en la vida de sus hijos. Maestros que habían sido escépticos ahora eran los más entusiastas defensores del programa. En medio de este éxito, sin embargo, una noticia inesperada llegó una mañana de octubre. Marcos entró apresuradamente a la oficina donde Renata revisaba solicitudes de admisión al programa. «Es Federico», dijo, con expresión preocupada. «Acaba de llamar. Dice que debe hablar urgentemente contigo». «¿Mi tío?», Renata frunció el ceño. Desde la donación inicial de Esperanza, Federico había mantenido una distancia respetuosa con el programa, limitándose a enviar ocasionalmente algunas donaciones de alimento para caballos. «Te dijo que quería, solo que era urgente y que vendría esta tarde». La noticia generó un nudo de preocupación en el estómago de Renata. A pesar de los éxitos recientes, el santuario Nueva Vida enfrentaba desafíos constantes. Los costos de mantener a más de 100 animales rescatados, sumados a la expansión del programa terapéutico, significaban una lucha económica permanente. Esa tarde, Federico Gutiérrez llegó al santuario en su camioneta, pero no venía solo. Lo acompañaba un hombre de aspecto distinguido, vestido con un traje que parecía fuera de lugar entre los corrales y establos. «Renata, te presento a Alejandro Montero», dijo Federico después de los saludos iniciales. «Es el director de la Fundación Agropecuaria Nacional». Renata estrechó la mano del visitante con una mezcla de curiosidad y aprensión. La fundación era conocida por financiar principalmente proyectos agrícolas tradicionales, no precisamente por su apoyo a iniciativas de bienestar animal. «Señor Montero, bienvenido a Nueva Vida», dijo intentando ocultar su confusión. «El gusto es mío, señorita Gutiérrez», respondió Alejandro.
He escuchado cosas extraordinarias sobre su trabajo aquí. Mi nieta tiene síndrome de Down, intervino Federico con una emoción inusual en su voz. Jimena, tiene 7 años. Nunca te hablé de ella porque, bueno, son cosas de familia. Renata observó a su tío con sorpresa. Federico nunca había sido hombre de compartir asuntos personales. Jimena ha tenido dificultades similares a las de la pequeña Maribel, continuó. Cuando leí el libro, ese cuento que la niña escribió sobre esperanza, se lo llevé a mi hija. Jimena ha comenzado a recibir terapia inspirada en su programa. No sabía, murmuró Renata, conmovida por la revelación. Pocos lo saben, admitió Federico. Pero Alejandro también tiene un interés personal en esto. Su hijo, mi hijo Ernesto, nació con autismo severo, completó Alejandro. Durante años probamos todo tipo de terapias, con resultados limitados, hasta que un programa similar al suyo en España cambió su vida. La conversación continuó en la oficina, donde Alejandro explicó el verdadero motivo de su visita. La fundación estaba reevaluando sus prioridades de financiamiento, buscando proyectos con impacto social demostrable. El programa Esperanza había captado su atención. Estamos considerando una subvención sustancial, explicó. Suficiente para expandir sus instalaciones, profesionalizar completamente el equipo y crear un centro de formación donde otras organizaciones puedan aprender a replicar su modelo. Renata contuvo la respiración. Una oportunidad así resolvería no solo los problemas inmediatos del santuario, sino que aseguraría su futuro a largo plazo. Por supuesto, necesitaremos evaluar formalmente el programa, revisar sus métodos, resultados, continuó Alejandro. Comprendo perfectamente, asintió Renata. Estaremos encantados de proporcionarles toda la información necesaria. Excelente. ¿Podríamos ver ahora mismo el programa en acción? Me han dicho que hoy hay sesión con los niños. Renata los guió hacia el área terapéutica recién construida. Allí, Esperanza trabajaba con Maribel y Santiago en un ejercicio de comunicación no verbal. Los niños, equipados con pequeños chalecos que los identificaban como terapeutas asistentes junior, guiaban al caballo a través de un circuito de obstáculos simples, usando solo gestos y contacto físico suave. Federico se detuvo a unos metros de distancia, observando con atención cómo Santiago, el niño que antes rechazaba cualquier contacto físico, ahora apoyaba confiadamente su mano en el cuello de Esperanza, guiándolo con sorprendente seguridad. Alejandro Montero observaba la escena con ojos que gradualmente se humedecían. Como padre de un niño con autismo severo, podía apreciar cada pequeño logro que presenciaba. La coordinación de Santiago al guiar al caballo, la confianza en su postura, la concentración sostenida que mostraba durante el ejercicio, detalles que para otros podrían parecer triviales, pero que para él representaban montañas conquistadas. «Es extraordinario», murmuró, sacando discretamente un pañuelo del bolsillo de su traje. Federico, a su lado, mantenía un silencio inusual en él. Sus ojos seguían los movimientos de Maribel, probablemente imaginando a su nieta Jimena en una situación similar. «¿Cuánto tiempo lleva Santiago en el programa?», preguntó Alejandro a Carmen, quien los acompañaba como coordinadora pedagógica. 3 meses, respondió ella. Cuando comenzó, no toleraba permanecer más de 5 minutos en el mismo espacio que el caballo. Ahora completa sesiones de 40 minutos y ha desarrollado un vínculo extraordinario con Esperanza.
Maribel, notando la presencia de visitantes, se acercó con una confianza que contrastaba drásticamente con la niña tímida y silenciosa de meses atrás. Llevaba en sus manos una carpeta con el logo del programa, un caballo y una figura infantil dibujados en silueta. «Buenos días», saludó con voz clara. «¿Vienen a conocer nuestro programa? Puedo explicarles cómo trabajamos con Esperanza si quieren». Federico reconoció a la niña del libro y sonrió, inclinándose ligeramente para estar a su altura. «Nos encantaría, Maribel». «Yo soy Federico, el antiguo dueño de Esperanza». Los ojos de la niña se abrieron con asombro. «Usted es don Federico. Esperanza me ha hablado mucho de usted». El ranchero parpadeó, sorprendido por la declaración. «¿Te ha hablado de mí?» «No con palabras», aclaró Maribel con naturalidad. «Pero cuando le cepillo las crines, a veces relincha de una manera especial». «Marcos dice que es su forma de recordar su vida anterior». Federico carraspeó, visiblemente conmovido por la inocente pero profunda observación. «¿Y qué más te dice Esperanza?» «Dice que está feliz aquí», respondió Maribel con absoluta convicción, «pero que a veces extraña los campos grandes donde podía galopar antes de lastimarse». Un silencio cargado de emoción siguió a estas palabras. Carmen intercambió una mirada significativa con Renata. La capacidad de Maribel para empatizar con el animal y expresar sentimientos complejos era uno de los resultados más impresionantes del programa. «Maribel», intervino Alejandro, «¿podrías mostrarnos lo que haces con Esperanza durante una sesión típica?» La niña asintió con entusiasmo y los guió hacia el corral donde Santiago acababa de terminar su ejercicio. Con una seguridad sorprendente, explicó la rutina diaria. Primero el cepillado terapéutico, luego los ejercicios de comunicación no verbal, seguidos por actividades adaptadas a las necesidades específicas de cada niño. Para Valeria, que tiene problemas de movimiento, Esperanza camina muy despacio, explicó. Para Santiago, que a veces se pone nervioso con los ruidos, Esperanza se queda muy quieto y respiramos juntos hasta que se calma. ¿Y para ti?, preguntó Federico. ¿Qué hace Esperanza por ti, Maribel? La niña reflexionó un momento, con una seriedad que parecía impropia de sus 9 años. Esperanza me escucha, dijo finalmente. Antes, las palabras se quedaban atascadas aquí. Señaló su garganta, como si hubiera una puerta cerrada. Pero Esperanza me enseñó a abrirla. Alejandro no pudo contenerse más. Una lágrima resbaló por su mejilla mientras recordaba las innumerables terapias, los especialistas, los tratamientos que habían intentado con Ernesto. Mi hijo, él también tiene una puerta cerrada, confesó. Maribel lo miró con comprensión. Quizás necesita encontrar su propia Esperanza, dijo simplemente. Todos necesitamos a alguien que nos entienda sin palabras. La sabiduría contenida en aquella observación infantil golpeó a los adultos presentes. Carmen, acostumbrada a las sorprendentes reflexiones de Maribel, sonrió con orgullo. Renata, viendo el impacto en los visitantes, comprendió que ninguna presentación formal, ningún informe técnico, podría haber comunicado la esencia del programa mejor que aquella niña y su caballo. La visita continuó con un recorrido por las demás instalaciones. Vieron a Valeria trabajando con otro de los caballos rescatados, a un grupo de niños más pequeños interactuando con ponis especialmente entrenados y finalmente el área en construcción donde se establecería el centro de formación profesional. Al final del día, sentados en la oficina de Renata, Alejandro colocó sobre la mesa una carpeta con el membrete de la fundación. «No necesito más evaluaciones», declaró. «Lo que he visto hoy vale más que 100 informes técnicos».
La Fundación no solo aprobará la subvención completa, sino que propondremos un programa a nivel nacional basado en su modelo. Federico, que había permanecido inusualmente callado durante la mayor parte de la visita, se aclaró la garganta. «Yo también quiero contribuir», anunció. «Tengo 50 hectáreas de pastizales que ya no uso para el ganado. Están junto al arroyo, con sombra natural y buen acceso. Podrían ser útiles para expandir el santuario y el programa». Renata miró a su tío con asombro. Aquellas tierras eran las mejores del rancho El Amanecer, las que Federico siempre había considerado su mayor orgullo y patrimonio. «Tío, ¿estás seguro? Esas tierras son perfectas para que caballos como Esperanza puedan galopar de nuevo», completó él, utilizando inconscientemente las palabras de Maribel. «Además, estarán cerca para que Jimena pueda visitarlos regularmente cuando comience su terapia». Esa noche, después de que los visitantes se marcharan, Renata regresó al establo de Esperanza. El caballo alazán descansaba tranquilamente, su respiración pausada creando pequeñas nubes de vapor en el aire fresco de la noche. «No sé cómo lo hiciste», susurró acariciando suavemente su cuello, «pero has cambiado la vida de todos los que te rodean. Incluso la de alguien tan terco como mi tío Federico». Como si entendiera perfectamente sus palabras, Esperanza movió suavemente la cabeza, rozando el hombro de Renata en un gesto que parecía casi humano en su afecto. 2 años después, el santuario Nueva Vida había sido transformado por completo. Lo que comenzó como un refugio modesto para animales rescatados se había convertido en el Centro Nacional de Equinoterapia de México, un referente para profesionales de toda Latinoamérica que acudían a formarse en lo que ahora llamaban el Método Esperanza. En los amplios pastizales donados por Federico Gutiérrez, más de 50 caballos rescatados galopaban libremente. Las nuevas instalaciones, construidas con la subvención de la Fundación Agropecuaria Nacional, incluían pistas techadas para terapia, dormitorios para familias que venían de lejos y un centro de investigación donde veterinarios y psicólogos documentaban científicamente los efectos de la terapia con animales. Era un día especial en el centro. Se celebraba el 2º aniversario del programa y la inauguración oficial del Pabellón Maribel Sánchez, un espacio diseñado específicamente para niños con síndrome de Down. Bajo una gran carpa instalada junto al área principal, cientos de personas se reunían para la ceremonia. Entre ellos estaban familias beneficiadas por el programa, donantes, autoridades locales y, especialmente emocionante para todos, un equipo de televisión nacional que transmitía en vivo para todo México. «Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos», confesó Lucía a Carmen mientras observaban la multitud. «¿Recuerdas cuando nos preocupaba no poder pagar ni siquiera la comida para un solo caballo?». Carmen sonrió, asintiendo. «Y ahora estamos cambiando la forma en que todo el país entiende la terapia para niños con necesidades especiales». En el centro del escenario montado para la ocasión, Renata ajustaba el micrófono. A su lado, Maribel, ahora con 11 años, esperaba su turno para hablar. La niña se había convertido en una especie de embajadora del programa. Su libro, Mi amigo Esperanza, ya iba por su 15ª edición y había sido traducido a 7 idiomas. «Bienvenidos a todos», comenzó Renata. «Hoy celebramos algo que va más allá de un programa terapéutico. Celebramos el poder de la conexión, el milagro que ocurre cuando 2 seres que han sido marginados por la sociedad se encuentran y se reconocen mutuamente». Entre el público, Federico Gutiérrez escuchaba atentamente, con su nieta Jimena sentada en sus rodillas.
La pequeña, que había comenzado su terapia hace año y medio, ahora hablaba con fluidez y mostraba una confianza que antes parecía imposible. «Quiero presentarles a alguien muy especial», continuó Renata. «Una niña que, como el caballo que hoy da nombre a nuestro método, nos enseñó que a veces los que parecen más limitados son quienes tienen más que enseñarnos. Con ustedes, Maribel Sánchez». Los aplausos resonaron mientras Maribel tomaba el micrófono. Ya no era la niña tímida que susurraba secretos al oído de un caballo moribundo. Se había convertido en una oradora confiada, capaz de cautivar a audiencias de todas las edades. «Hace 2 años yo no podía hablar en público», comenzó con voz clara. «Las palabras se quedaban atascadas aquí», señaló su garganta, repitiendo el gesto que tanto había conmovido a Alejandro Montero. Pero entonces, un caballo muy especial escapó del matadero y llegó a mi escuela. Mientras Maribel relataba la historia que todos conocían, pero que nunca se cansaban de escuchar, un ayudante guiaba a Esperanza hacia el escenario. El caballo alazán, ahora de 10 años, caminaba con dignidad a pesar de su permanente cojera. Su pelaje brillaba bajo el sol y su mirada tranquila recorría la audiencia como si comprendiera perfectamente la importancia del momento. «Esperanza me enseñó que todos tenemos algo importante que decir», continuó Maribel, «y que a veces necesitamos a alguien que nos escuche de verdad para encontrar nuestra voz». En primera fila, Santiago, Valeria y otros niños del programa original escuchaban con atención. Todos habían experimentado transformaciones profundas. Santiago, que una vez fue incapaz de tolerar el contacto físico, ahora era asistente junior en las sesiones con niños más pequeños. Valeria, gracias a la fisioterapia asistida con caballos, ahora podía dar algunos pasos con andador. «Hoy quiero anunciar algo especial», dijo Maribel, mientras Esperanza se colocaba junto a ella como un guardián silencioso. «El método que comenzó aquí será implementado en 20 hospitales de todo México el próximo año. Cada hospital recibirá caballos rescatados y capacitación para sus terapeutas». Una ovación espontánea interrumpió sus palabras. Padres que habían visto a sus hijos transformarse abrazaban a los profesionales que habían hecho posible el milagro. Lágrimas de gratitud, de esperanza cumplida, brillaban en cientos de rostros. Cuando el aplauso se calmó, Maribel colocó su mano sobre el cuello de Esperanza, en el mismo gesto que había realizado aquel primer día en el patio escolar. «Dicen que los animales no pueden hablar», concluyó, su voz suave pero firme. «Pero yo creo que hablan con el lenguaje más importante, el del corazón. Y cuando aprendemos a escuchar ese lenguaje, descubrimos que nunca estuvimos realmente solos». Mientras pronunciaba estas palabras, Esperanza relinchó suavemente y bajó su cabeza, apoyando su frente contra la de Maribel en un gesto de conexión tan profundo, tan puro, que no quedó un solo ojo seco entre los presentes. En ese momento, bajo el sol de Puebla, un caballo condenado a muerte y una niña atrapada en el silencio demostraban al mundo entero que a veces los milagros no vienen envueltos en destellos de luz y fanfarrias celestiales. A veces llegan cojeando hasta nuestra puerta, precisamente cuando más los necesitamos.